Continuamos con este tema de la sana doctrina y pues estamos estudiando sobre los 4 aspectos que hacen de una iglesia cristiana. Un repaso, un recorderis así a vuelo de pájaro, la doctrina de los apóstoles, la comunión. La doctrina y la comunión ya la hemos analizado en estos 2 estudios anteriores, y ahorita vamos a hablar sobre el partimiento del pan. Entonces dice el texto: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estamos hablando de Hechos 2:42. Vamos a orar. Amado Dios, te damos muchas gracias por este día. Te damos gracias por tu misericordia, oh Dios, y por permitirnos disfrutar este atardecer. Gracias por la vida, Padre, y ponemos este tiempo de reflexión en tus manos. Te lo pedimos por los méritos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Vamos a entrar a lo que es el partimiento del pan. Cuando se habla del partimiento del pan, no se está hablando aquí de otra cosa que de lo que se conoce como la Santa Cena, que su origen y su nombre original es la Eucaristía. Es un nombre que se encuentra perfectamente en el Nuevo Testamento. Si bien es cierto, no con ese nombre se encuentra traducido al español, pero en griego, el idioma original en que fue escrito el Nuevo Testamento, se encuentra con el nombre de Eucaristía, que significa acción de gracias. Sobre la Santa Cena ha habido discusiones durante la historia de la iglesia, pero no durante toda la historia. Las discusiones se han dado después de la Reforma Protestante en el siglo XVI. Empezaron las discusiones sobre si la Santa Cena en realidad es el cuerpo de Cristo, o es un símbolo, o es un recordatorio. Esto causó divisiones en la iglesia. A raíz de los conceptos que empezaron a emitirse, empezaron a dividirse en las iglesias. Y hoy tenemos muchas divisiones. Y sobre todo porque también hay un concepto negativo en que se le aplique a la Santa Cena el término de sacramento. Entonces muchos dicen que ese término no, porque no es un sacramento, porque eso es católico romano. No es católico romano. Sacramento es un término latino que significa el Dios revelado, y es tomado del griego que utiliza el Nuevo Testamento de mysterium. Entonces cuando se hacían las traducciones del Nuevo Testamento griego al latín, ese término que se encuentra repetidas veces en el Nuevo Testamento y que hace referencia a la persona de Cristo, entonces los que hicieron la traducción al latín lo tradujeron como sacramentum. Es tomado del griego del Nuevo Testamento mysterium. Simplemente es una cuestión de traspaso de idioma nada más. ¿Qué es la Santa Cena? Hay muchas opiniones. Hay sobre todo 4 opiniones teológicas conocidas, que es la opinión de la Iglesia Católica, que es un sacramento, pero que sufre la transustanciación. Quiere decir que cuando el sacerdote consagra la hostia y el vino, eso se convierte en cuerpo y sangre, se llama transustanciar. Esa es la posición católica. Luego viene la posición de Calvino, que es de presencia espiritual. Y luego viene la posición de la iglesia reformada, las iglesias reformadas, que es simplemente un símbolo o un recordatorio. Y la posición de la iglesia luterana, que es un sacramento, no con el concepto católico romano de transustanciación, sino de consustanciación. Quiere decir que comemos y bebemos el cuerpo y la sangre de Cristo con y bajo las especies del pan y vino. Pero como hay 4 posiciones, la pregunta es: ¿cómo hacemos para averiguar cuál será la posición correcta? Y todas dicen estar interpretadas en los textos bíblicos. Pues la primera posición es que cuando el Señor instituye la Santa Cena y comparte el pan y el vino, Él no utiliza el término esto significa ni esto simboliza. Ustedes ven muy bien en los textos bíblicos, en Mateo y en 1 Corintios, donde Pablo retoma el tema de la significado de la cena, y ellos no dicen, el Señor Jesucristo no dice esto significa mi cuerpo o esto simboliza mi cuerpo. Dice literalmente esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, y esta es mi sangre, que es derramada por vosotros. Esa es ya la parte de la documentación bíblica, que es la base de todo. Entonces queda como muy difícil aceptar así, porque sí, que eso se diga que eso simboliza o que eso representa, porque no dice el texto que eso representa. Por el contrario, el apóstol Pablo hace una exhortación muy fuerte
de que sobre la cena no se puede tomar de cualquier modo o creerla cualquier cosa, porque eso trae inclusive muerte y destrucción y perdición a quien lo haga. Pablo exhorta de que no se debe tomar indignamente, porque en vez de traer beneficio, dice que trae culpabilidad de la muerte de Cristo. Dice, será culpable de la muerte de Cristo el que lo haga, el que tome la cena indignamente. Ahora, en esto nos ayuda un poco la historia. Hay documentos antiguos, muy antiguos, como un documento que se llama la Didaje o Doctrina de los Apóstoles, que data del año 90, en los tiempos todavía recientes al Señor Jesucristo. Inclusive había algún apóstol vivo todavía, era Juan. Y hay un documento que se llama la Didaje, y ahí se habla de cómo se instituía la Santa Cena en la iglesia primitiva. Y está literalmente la liturgia que nosotros usamos. Las palabras que se pronuncian sobre el pan y las palabras que se pronuncian sobre el vino son las mismas que hoy usamos en la iglesia. Toma y come, toma y bebe, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Cuando uno consulta a los primeros testigos de la iglesia, o sea, después de los apóstoles, algunos alumnos de los apóstoles, algunos discípulos de los apóstoles que después ejercieron el obispado en la iglesia, que se llaman los padres apostólicos. Tenemos por nombrar algunos a Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, Ireneo de León, Clemente el Romano y otros que fueron discípulos directos de los apóstoles. Por eso se llama los padres apostólicos. Ellos enseñan en sus escritos que el pan y el vino son cuerpo y sangre de Cristo y son para perdón de pecados. O sea que lo que yo invito a los oyentes es a que ustedes analicen. Si la iglesia antigua, la iglesia primitiva, tiene documentación donde se corrobora que para la iglesia primitiva apostólica, o sea, la iglesia de los tiempos de los apóstoles, de los primeros siglos de la iglesia, el cuerpo y el pan y el vino son cuerpo y sangre de Cristo, y lo dicen ellos, que fueron testigos directos, que recibieron doctrina de los apóstoles, además de por obvias razones de las fuentes bíblicas, y después, casi 16 siglos después de ello, surgen otros teólogos diciendo que no. ¿A quién le creemos? ¿A los que lo vieron directamente o a los que después, para mí, compusieron la historia de que eso no es cuerpo y sangre de Cristo? No se sabe con qué intereses, ni qué prejuicios, ni qué bases tenían, pero empezaron a enseñarlo así, me parece a mí folclóricamente. Entonces, para nosotros, como confesión luterana, la Santa Cena es sacramento necesario para la salvación. Y como hemos dicho, forma parte de la iglesia, de la doctrina sana, porque es la predicación de Cristo. Recordemos que hemos hablado de que la predicación de Cristo es querigma, o sea, la proclamación del Evangelio, la predicación más sacramento, cuerpo y sangre de Cristo. Eso es lo que para nosotros en la tradición luterana significa el Evangelio. Las dos cosas son el Evangelio. Entonces, después ustedes sacarán sus conclusiones. En mi concepto, la historia pesa. Y la historia aclara lo que la misma historia más adelante en algunos nos ha llevado a tener confusión. Por algunos que más adelante caprichosamente empezaron a enseñar otro tipo de doctrinas frente a la Santa Cena, que en mi humilde concepto es una enseñanza errónea. El decir y enseñar que la Santa Cena simplemente es un símbolo o que es una representación. No, la Santa Cena, y es tan serio que tiene maldición para el que la tome de mala manera. Entonces, el partimiento del pan es la Santa Cena. Ya tenemos 3 aspectos analizados de la iglesia primitiva. La didaje, o sea, la doctrina de los apóstoles. Doctrina es didaje en griego. La doctrina apostólica, que es la que debe predicar la iglesia. Luego viene la comunión, la koinonía, o sea, la hermandad, la vivencia entre los hermanos. Y viene el partimiento del pan. Entonces, hermanos, ustedes son ya maduritos para sacar sus propias conclusiones. Lean las escrituras y investiguen la historia también, porque los cristianos debemos investigar. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Amado Dios, te agradecemos por que nos pones a pensar y nos invitas a investigar sobre las cosas que tú has hecho. Ayúdanos a tener la dirección del Espíritu Santo para hacer las cosas bien. No permitas, Señor, que el enemigo robe lo que tú has dado, con el cambio de enseñanzas y doctrinas que hoy por hoy purulan por todo lado, llenas de falsedad. Líbranos de las falsas doctrinas. El apóstol Pablo lo advirtió. Dijo que vendrían maestros enseñando según sus propias concupiscencias, que apartarían de la verdad el oído y se volverían a las fábulas. Y como estamos viendo en los últimos tiempos, pues se está cumpliendo esa profecía. Guárdanos de los falsos profetas, de las falsas doctrinas. Señor, encomiendo a mis hermanos esta noche en tus manos. Te pido que tú los ayudes. Te rogamos el perdón de nuestros pecados y te pedimos que tú nos guíes siempre. Por Cristo Jesús. Amén.